Hermanos, muy buenos días. Hoy es primer día de la semana, Día del Señor, febrero 23 del 2020. Vamos a entonces hacer una oración. Hoy día vamos a estudiar Romanos capítulo 13 y el título de hoy día, el tema de hoy es el deber del cristiano frente al Estado. Que dice la Biblia? ¿Qué es lo que escribe Pablo en relación a este tema del deber del cristiano frente al Estado? Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Que esta mañana, Señor, sea dedicado a ti, que este día, que es tu día, Señor, que tu palabra corra como ríos de agua viva en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestras emociones. Que el Espíritu Santo, Señor, aplique estas verdades en nuestra mente, que nos cambie, que nos haga personas, Señor, de acuerdo a tu palabra, a que crezcamos en el conocimiento de Jesucristo, que crezcamos en la gracia de Dios. Padre Celestial, que tu palabra llegue a lo profundo de nuestra mente y corazón. No permitas que nada nos distraiga. Ayúdanos a ser cristianos maduros. Ayúdanos, Señor, a realmente creer en lo que dice tu palabra y a vivir la palabra. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Entonces, hermanos, vamos a abrir la Biblia en 13. Vamos a leer uh, los versículos del 1 hasta el 7. Romanos Romanos capítulo 13, del 1 al 7, tengo la Reina Valera, tengo la Biblia de las Américas y también tengo la Biblia de la Peshitta, que voy a estar usando estas tres versiones para la lectura de la Biblia. Dice así la bendita palabra de Dios, Romanos 13, del 1 hasta el 7. Dice así la palabra de Dios. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno, y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por eso también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Pagad a todos los que debáis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Esto es palabra de Dios. Y bueno, vamos a entrar de lleno a la exposición de la palabra. Para entender esto es muy importante ir al capítulo 12. Vayamos al capítulo 12 de Romanos. Capítulo 12 de Romanos. Eh, Leamos a partir del capítulo 12, versículo del 17 en adelante. Dice, nunca paguéis a nadie mal por mal. Dice, respetad lo bueno delante de todos los hombres. Ahora, bien interesante aquí. Esto ya lo hemos visto. Romanos capítulo 12 habla generalmente de la ética cristiana dentro de la sociedad, principalmente de la iglesia local y luego en la sociedad. Pero fíjense lo que dice. Pablo dice, nunca paguéis a nadie mal por mal. Es un imperativo absoluto, porque dice nunca. O sea, la actitud de venganza no debe existir en el cristiano. Pablo está hablando en una sociedad romana. El imperio romano adquiere su poder durante ese momento y la ética romana era fuerte. La ética romana era fuerte, lo cual hacía que su imperio sea un imperio poderoso. Eh, y el concepto del Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente, tú me haces esto, tú me vas a pagar por lo que me hiciste, la retribución. En cierto sentido, Pablo no enseña eso.
en la ética del cristiano, personal. Pablo dice, nunca pague mal por mal. Si alguien nos hace mal, lo que está diciendo Pablo es que tenemos que no devolver de la misma forma. Y esto es un desafío, es algo muy difícil, porque la reacción del hombre es una forma de mecanismo de autodefensa. Si alguien nos hace mal, retribuirlo. Pablo dice aquí, no hagan, no se vengan ustedes, no. Más bien respetad. Ahora, es interesante porque dice respetad. ¿Cómo se va a respetar a alguien que hace el mal a nosotros? No, dice lo bueno delante de los hombres. Dice respetar lo bueno delante de los hombres. Entonces Pablo nos está diciendo qué es lo que debemos respetar. No respetar lo malo, pero respetar lo bueno delante de los hombres. ¿Cuál es lo bueno? Como cristianos, lo que define el bien es la ley de Dios. Todo lo que la ley de Dios define como bueno, eso es nuestra ética. Entonces, si alguien le pregunta a usted, ¿cuál es tu ética en la vida? Usted tiene que decir, la ética en mi vida es la ley de Dios. Porque la ley de Dios define lo que es bueno y lo que es malo delante de los ojos de Dios. Nuestra ética no está basada en lo que dice la psicología humana, el humanismo, el ateísmo, ni el comunismo, el socialismo, ni partidos políticos. La ética del cristiano está basada en la ley de Dios. Eso es muy importante que sepamos. Porque es la ley de Dios que define lo que a Dios le agrada y lo que le desagrada. Lo que a Dios le agrada, obviamente, es lo bueno. Lo que a Dios le desagrada, obviamente, es lo malo. Entonces, ¿qué dice capítulo 12? Esto es como introducción a lo que vamos a ver. Dice, 18, si es posible, en cuanto de vosotros dependa, si es posible, estar en paz con todos los hombres. Ahora, esto es muy importante, porque el 18 pone una condicional, dice, si es posible. Indica de que va a haber momentos en que no va a ser posible estar con todos los hombres. ¿Me entiende? Mire lo que dice, si es posible, lo cual implica que va a haber momentos y que hay momentos que va a ser imposible estar en paz con todos los hombres. ¿Por qué? Por variadas razones. Concepto, esta es la base por la cual el cristiano no puede ser pacifista. El cristiano no es pacifista, el cristiano es realista y de nuestra parte ponemos para estar en paz con nuestro prójimo, con aquellos, ya sea en iglesia o en la sociedad. Pero ¿qué pasa cuando no es posible a pesar de que nosotros queremos estar en paz? Bueno, si no es posible, ya está fuera de nuestro alcance. Y debe ser una razón fuerte para no estar en paz. Lo cual implica que eso justifica una acción, diríamos, de agresión. Generalmente de defensa. De aquí sale el concepto de una guerra justa. O sea, el cristiano se tiene que defender. Se tiene que defender. O sea, no existe aquí en que, de acuerdo a Pablo, en una sociedad debemos vivir en paz con el prójimo. Mientras es posible, dependiendo de nosotros. Cuando no se puede, entonces ya está fuera de nuestras manos. Dice, amados, nunca os venguéis vosotros mismos. Ahora, aquí está hablando en términos personal. Y es bien interesante porque el hecho de que dice no os venguéis no significa que no tengamos que defendernos. Es muy diferente. Muchos evangélicos entienden mal esto. Dicen, bueno, aquí dicen, no me tengo que vengar, no me voy a defender. Una cosa es vengarse, una cosa es defenderse. Ahora, vamos a ver en el capítulo que sigue por qué Pablo dice no os venguéis. ¿Okay? Si no da lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahora, sabemos, de acuerdo a otros escritos de Pablo, que el hombre sin Cristo está bajo la ira de Dios. La ira de Dios está sobre todos los hombres que están sin Cristo. No es algo que va a venir en el futuro. Ya están bajo la ira de Dios. ¿Me entiende? La ira de Dios está sobre todo que está fuera de la gracia de Dios. En otras palabras, toda la humanidad sin Cristo está bajo la ira de Dios. Eso tiene que entender usted. ¿Qué más? Dice,
versículo 20 dice, pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarán su cabeza. Quiere decir, la ira de Dios. Eso es. O sea, en vez de vengarnos, diríamos de la misma forma como nos han hecho, o no han hecho, porque así sucede y nos hiere, hagamos el bien, porque al hacer el bien a esa gente que hace mal, la ira de Dios está amontonándose sobre ellos. O sea, no hay necesidad de hacer algo, ya Dios lo está haciendo. Ya están viviendo bajo la ira de Dios. Y eso es un castigo grande. Por eso dice el versículo 21, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Ahora, bien interesante porque dice que el mal puede ser vencido con el bien. Ahora, ese es el término personal. Ahora, teniendo este concepto, pasemos al capítulo 13 de Romanos. Y ahí nos va a entender, Pablo comienza a hablar sobre lo que tiene que ver el deber del cristiano con el Estado. Y Pablo empieza uh, con un verbo que está en el imperativo. Todo verbo que esté en el imperativo significa de que uh, es un mandato. Es un mandato. Eh, Métase toda persona. Entonces, ¿qué es someterse? ¿Qué es someterse? ¿Por qué Pablo dice sométase toda persona? Bueno, hay que entender de que en el tiempo de Pablo el imperio romano, por su misma definición, era un imperio. Antes no era un imperio. Antes era una república que estaba compuesto y gobernado por senadores. De ahí viene nuestro concepto de gobierno, senadores. Entonces los senadores en Roma tenían el poder de decidir. Después el poder del Senado se debilita y entra un solo emperador uh, y toma el poder absoluto del imperio romano. O sea, de una república pasa a ser un imperio. Y ese tipo de gobierno es donde nace el cristianismo. Entonces, los romanos eh, se convierten de una república a un imperio bajo el emperador Julio César, ¿no? Y ahí cambió todo, porque en el aspecto político, entonces se convierte en una dictadura, porque hay un solo emperador. Eh, Él tenía el apoyo del gobierno militar del Imperio Romano. El, el cuerpo militar del Imperio Romano era poderoso, era uno de los cuerpos militares más poderosos de ese entonces. Eh, Conquistaban, eran crueles, las naciones de alrededor lo temían, y ese imperio, ese cuerpo militar, soldados del Imperio Romano bajo el emperador, eran los que defendían al romano de agresiones interiores o exteriores. No, el Imperio Romano entonces se consolida de una forma, de una fuerza militar, ¿no? Un imperio de ese entonces bajo el liderazgo de los emperadores. Es ese imperio que la Biblia llama el mundo, el mundo. Hay que entender, cuando Pablo dice, y este evangelio se ha predicado en todas partes del mundo, a las naciones, Pablo tiene en mente no todas las naciones, Pablo tiene en mente las naciones del imperio romano. Jesús mismo cuando dice, y será predicado este evangelio a todas las naciones hasta el fin, entonces vendrá el fin, su mente es el mundo del imperio romano, porque el imperio romano abarcaba África, Asia, Europa, el Medio Oriente. O sea, era un imperio, era el mundo del imperio romano de ese entonces. Entonces era poderosísimo. Entonces, el emperador hacía las leyes. El emperador hacía las leyes y él aprobaba las leyes de los impuestos, ¿no? Y cada emperador tenía el apoyo de un poderoso cuerpo militar
romano que causaba miedo, respeto y temor, interiormente y exteriormente. Y eso duró por 500 años. Por eso ese periodo se llama el Imperio Romano, que estaba dirigido por un emperador, el emperador romano. Entonces, dentro de ese contexto político, militar, nace el cristianismo, se expande el cristianismo. Cuando Pablo escribe esta carta a los romanos, Pablo estaba en Corinto. Entonces Pablo sabía que que la iglesia en Roma estaba en un momento especial, estaba en la capital del mismo mundo de ese entonces. El Imperio Romano era el mundo de ese entonces. Y, y sabía que el emperador era el gobernante mundial. Por eso que en su carta a las 7 iglesias de Asia dice que el emperador es la bestia, porque la bestia implica, dentro del concepto figurativo de la carta de Juan a las 7 iglesias, uh, poder político total y también tiranía, crueldad. Entonces Juan escribe esa carta a las 7 iglesias donde dice y la bestia. Y los cristianos entendieron desde entonces que la bestia era el emperador romano, el cual en ese entonces era Nerón. La mayoría y prácticamente todos sabían que el emperador romano era poderoso en política, en su poder de gobernar todo el mundo de ese entonces. Y el mundo implica las naciones bajo el imperio romano. Ese es el concepto que el Nuevo Testamento tiene cuando Jesús habla las naciones bajo el mundo. Bueno, el mundo es el imperio romano. Entonces, dentro de ese contexto político, Pablo escribe esta carta a los romanos en el versículo capítulo 13, donde dice un mandato en el imperativo, obedecer. Pablo está escribiendo como un mandato. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo, obedezcan. Está ordenando a los cristianos en Roma, tienen que obedecer, ¿no?, a las autoridades que gobiernan, porque no existe autoridad sino de Dios. Ahora, bien interesante, porque Pablo menciona la teología detrás de su carta, de su mandato. Cuando dice en el versículo 1, ¿no?, que cada persona, incluye cristianos, no cristianos, cada persona, ¿no?, es el sustantivo en el singular, cada persona, cristiano, no cristiano, ¿no?, tiene que estar sometida, ¿no?, tiene que subordinarse, tiene que obedecer, dice, a las autoridades. Y está en el plural, lo cual implica de que Pablo tiene en mente no solamente a las autoridades entonces, sino a todas las autoridades. Ahora, este es un punto muy importante, porque de aquí muchos, dentro del evangelicalismo, ¿no?, usan este texto mal aplicado para decir, no importa el gobierno que sea, tenemos que someternos. Y eso no está diciendo Pablo. Y lo vamos a ver después. Pero sigamos, dice, cada persona debe de obedecer a las autoridades, ¿no?, que gobiernan, a las autoridades, ¿no?, que gobiernan. ¿Por qué? Estas autoridades son las que están sobre uno, son autoridades superiores. Tiene que someterse a las autoridades que están sobre uno, en el poder político. Debemos de someternos, debemos de obedecer. Y dice Pablo la razón. Dice, ¿por qué no hay autoridad? Es lo que está diciendo. No hay autoridad, no hay
una capacidad política que un gobernante tenga si no fuera dado por Dios mismo. Mira lo que dice Pablo. La razón por la cual debemos someternos a las autoridades que están sobre nosotros, someternos y obedecer, es porque esa autoridad, de esta autoridad, el poder de esa autoridad, viene de Dios. Y dice, y las autoridades que existen en la actualidad, en su tiempo, lo cual también aplica aquí en nuestro tiempo, han sido instituidas. Miren, han sido asignadas por Dios. O sea, Dios es el que puso a las autoridades que nos gobiernan y le dio autoridad. O sea, en otras palabras, hoy en día no hay emperadores, ya no existen reyes y los que hay en Europa son nominales, pero hay presidentes, jefes de Estado. Esa gente tiene un poder político, lo cual es una autoridad. Pablo dice, como cristianos, que desde el punto de vista teológico, Dios instituyó, Dios puso a esa persona autoridad. Y número dos, Dios le dio autoridad a esa persona. O sea, esa persona no tiene autoridad porque es presidente, sino que Dios le otorgó esa autoridad a esa persona. Ahora, recuerde bien lo que está diciendo Pablo aquí. Porque eso nos va a ayudar a entender a la pregunta, ¿debemos de someternos a autoridades injustas basado en ese texto? Porque Pablo está diciendo que la persona que está en autoridad fue instituida por Dios y su autoridad deriva de Dios. O sea, ¿cuál es lo que está implicando? La implicatura es, si esa persona de autoridad no reconoce que fue instituida por Dios, mire, y no reconoce que esa autoridad que tiene viene de Dios, ¿en qué se convierte? Eso lo vamos a ver en este momento. Entonces, Pablo establece que hay una obligación cívica, cristianos y no cristianos, una obligación cívica de parte de Dios de reconocer las autoridades políticas donde vivimos. Debemos reconocerlos, porque Dios los puso y les dio esa autoridad. Ahora, recuerde lo que dije al principio. Según Romanos 12, lo que es bueno está definido por la ley de Dios. ¿Okay? Esto es muy importante. Y lo que es malo está definido también en la ley de Dios. Entonces, cuando Pablo dice que las autoridades son puestas por Dios, pregunta, ¿cuál es la base legal de esa autoridad? ¿Es su propia mente o es la ley de Dios? Es muy importante, porque si es su propia mente, aunque sea autoridad, entonces está negando que Dios es el fundamento y la fuente de la autoridad. Y eso tiene implicaciones muy serias para el cristiano. Pero si la base de la autoridad es la ley de Dios, la ética cristiana, entonces este magistrado o presidente, entonces está legitimizando su autoridad en Dios mismo, porque Dios le dio esa autoridad. Es lo que está diciendo Pablo. Por eso dice, porque las que existen por Dios son constituidas. O sea, Dios establece. No hay nadie en este momento que pueda decir, yo no fui instituido por Dios. Inclusive, el dictador comunista Maduro en Cuba y los tiranos en otras partes del mundo, Dios los puso, pero aquí está lo que va a decir más adelante. Ellos rechazan que su autoridad viene de Dios. Ellos rechazan que ellos fueron puestos por Dios y al rechazar se convierten en tiranos
y al convertirse en tiranos, pierden entonces su legitimidad de ser obedecidos por el pueblo. Eso es muy importante que sepa. Sigamos. Versículo 2. Por consiguiente, por eso dice Pablo, está hablando de aquí lo que Pablo está poniendo es el magistrado que hace el bien. No está hablando del magistrado tirano, sino el magistrado que hace el bien. Versículo 2 dice, por consiguiente, el que resiste a la autoridad que Dios puso, a lo ordenado por Dios, a lo que Dios designó, sea opuesto al ordenado por Dios. Ahora, el contexto es una autoridad que es justa, no al injusto. ¿Ok? El contexto es la autoridad que es justa, no a un gobierno injusto. Por eso dice, el que resista a la autoridad que viene de Dios, se está oponiendo a lo que Dios ordenó. Lo que Dios ordenó es justamente que el magistrado haga justicia. Por eso lo pone. Dios no pone a un magistrado porque quiere ponerlo, sino que a través de él Dios gobierna. Entonces, cuando dice el que se opone a la autoridad que Dios puso para gobernar entre los hombres, haciendo el bien, se está oponiendo a lo que Dios ha ordenado. ¿Ok? Por eso dice, y los que se oponen o están en contra de la autoridad, del orden de Dios, recibirán condenación. Ahora, uno dice, pero mi presidente que tengo es un tirano, Venezuela, por ejemplo. Sí, es un tirano. Esa persona de Venezuela y todos aquellos, la mayoría comunistas, socialistas, marxistas, o cualquier otro presidente, que hace injusticia y que se abroga para sí una autoridad que no viene de él, sino de Dios, y que no hace justicia en el pueblo, porque desecha y rechaza la ley de Dios, esa persona, en otras palabras, al convertirse en tirano, pierde su autoridad y el derecho de ser obedecido por el pueblo. Porque se ha puesto en el lugar que no le corresponde. Quiere decir, cree que él tiene poder inherente, lo cual no es así, Dios le dio. Cree que él tiene autoridad sobre la gente, y es mentira, Dios dio esa autoridad. Y Dios le dio la autoridad a cada magistrado y presidente, no para que haga lo que le da la gana, el capricho que quiere, sino para que haga justicia en nombre de Dios en el pueblo y la sociedad, reconociendo que hay un Dios y que la autoridad que tiene no es de él mismo, sino viene de Dios. Y como tal, tiene que honrar a Dios juzgando con justicia. Cuando no existe eso en un pueblo, esa persona no merece ser obedecido ni sometido. Y eso lo vamos a ver. Por eso es muy importante. El texto no está diciendo que debemos de someternos a cualquier autoridad. Pablo tiene en mente un gobierno que hace el bien. Por eso dice, el que resista a la autoridad, al ordenado por Dios sea opuesto. O sea, Pablo tiene en mente una autoridad que es de verdad autoridad. Y por eso dice, y los que se oponen a esa autoridad recibirán condenación. O sea, no existe la anarquía en el plan de Dios. Anarquía significa hacer lo que uno le da la gana. Hay un gobierno. Dios gobierna por los gobiernos que él pone. Pero si el gobernante rechaza la autoridad que viene de Dios, rechaza el gobernar con la ética cristiana, ese gobernante ha perdido el derecho de ser obedecido, como sucede en Venezuela, en Cuba y otras partes. El pueblo no puede someterse a una autoridad que se pone como si fuera Dios mismo, como que es la fuente de autoridad. No puede. Pablo está hablando de un gobierno
de una autoridad que cumple su papel de ser siervo de Dios. Y eso lo vamos a ver. Versículo 3, deberes del gobierno. Porque los gobernantes, fíjese, presidentes, no son motivo de temor para los de buena conducta. Ahora, eso es muy, muy importante. ¿Quiénes son los de buena conducta? ¿Cómo se puede definir una buena conducta? Bueno, Pablo está hablando del punto de vista de la ética de la ley de Dios. Cuando la buena conducta es buena por la ley de Dios, entonces el gobernante sabe cómo gobernar. Pero cuando la buena conducta es en base a filosofías anticristianas, ateas, socialistas, comunistas, feministas, anarquistas, entonces ese gobernante no está gobernando de acuerdo a la ley de Dios y por lo tanto no merece ser obedecido. Se le tiene que resistir. Pero si un gobernante hace o gobierna de acuerdo a una ética bíblica, entonces hay que temerlos a ellos. Fíjese la diferencia entre un gobernante tirano y uno legítimo. Hay que temer a ese gobernante. Ahora, es un temor de respeto, de honor. ¿Por qué? Porque tiene la autoridad de Dios. O sea, se le respeta, se le teme, porque es autoridad puesta por Dios. Y no tenemos tanto que temerlo porque nos va a castigar, porque vamos a estar haciendo el bien. El cristiano no tiene que temer. Porque el gobernante que gobierna de acuerdo a un principio bíblico, ética cristiana entre el bien y el mal, va a castigar no al malo, perdón, no al bueno, sino al malo, al que hace lo malo. Y el que hace lo malo generalmente son delincuentes, criminales, aquellos que violan la ley. Entonces, la razón de la autoridad de los gobernantes es que Dios les dio esa autoridad porque el gobernante va a ser un terror al que comete delincuencia en la sociedad. Entonces, el gobernante tiene la autoridad de Dios de castigar, inclusive con pena capital o pena de muerte. Pero por eso Pablo dice, pero a los que hacemos bien, a los que vivimos de acuerdo a leyes cívicas, de respeto, a las leyes y al magistrado que Dios puso, entonces no debemos de temer un castigo del gobierno. ¿Por qué? Porque estamos haciendo bien. Ahora, Pablo está escribiendo en un momento crítico porque Nerón, que es la bestia que Juan habla, se convierte en un tirano. Comienza a perseguir a los cristianos, los pone en el circo romano, mata a miles de cristianos, los pone a la estaca, les prende fuego, ilumina todo. Hay una calle muy principal en Roma y estaba iluminada en las noches con miles de cuerpos de cristianos en estacas. Y en el circo romano los aventaban a las fieras y iluminaban el estadio con estacas en fuego y habían cristianos en esa estaca, muriéndose, quemados vivos. Entonces, uno diría, pero eso es cruel, sí. Por eso Juan le dice a la bestia. Juan le dice a la bestia, era un emperador cruel, Nerón. Entonces, Pablo dice que en un gobierno, cuando el gobernante no es cruel y hace el bien, debemos de someternos. Porque el hecho mismo que dice, él es motivo para castigar al mal y premiar lo bueno, está hablando de un gobernante, de un presidente, de un magistrado que es justo. Por eso dice la pregunta del versículo 3, ¿deseas no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Pues es para ti un ministro de Dios para bien. Ahora, la palabra ministro es la palabra diácono. Versículo 3 cuando dice, porque los magistrados, las Américas dice, porque los gobernantes, y la Peshita dice,
Porque los jueces, fíjese, hay tres palabras. La versión del Reina Valera dice magistrados, la versión de las Américas dice gobernantes, y la versión de la Peshita que tengo del arameo dice los jueces. O sea, tres diferentes nombres que implican autoridad. Autoridad. Entonces, ya sea que sea magistrado, gobernante o juez, dice que ellos no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Fíjese, ¿se dan cuenta? O sea, Pablo está diciendo, el gobernante fue puesto por Dios para hacer el bien. Y dice, ¿no quieres temer ser castigado? Haz lo bueno. O sea, no, serás premiado. Tendrás elogios de ella. Y dice versículo 4, pues para ti es un ministro. Versículo, la Reina Valera dice, es un servidor para tu bien. Y aquí dice, porque es un ministro. ¿Cuál es la verdad? ¿Servidor o ministro? Bueno, en realidad es lo mismo. Pero el más cercano es la Reina Valera porque es servidor. De la palabra diácono. De ahí viene, en el griego diácono, Pablo usa la palabra diácono para describir el papel del gobierno. El gobierno, el presidente, el juez, el magistrado, es un diácono de Dios en el área civil y política. ¿Me entiende? Es un diácono. O sea, el presidente no está que se sirve él mismo, sino que sirva a Dios haciendo justicia al pueblo. Porque su autoridad viene de Dios. Legítimamente viene de Dios. Y legítimamente es un diácono de Dios. O sea, el gobernante, el presidente actual, es un diácono de Dios. Pablo lo utiliza y diácono significa servir a Dios, hacer cumplir sus leyes, obedecerle en todo. Por consiguiente, y por implicatura, cuando ese gobernante no es un ministro de Dios, no es un diácono de Dios, y hace lo que le da la gana, pierde entonces el derecho de ser un gobernante que el pueblo tiene que obedecerlo. El pueblo entonces se resiste a un gobernante tirano porque ha usurpado el poder que Dios le dio. Se ha hecho Dios él mismo, lo cual Dios no lo puso para eso. Dios lo puso para que sea un diácono, un servidor. Entonces, en Latinoamérica, en Venezuela, el más conocido, Cuba también, entre otros que hay, ellos entonces han perdido el derecho de ser obedecidos por su pueblo porque se ha convertido en tiranos. Entonces, tanto el pueblo, cristiano o no cristiano, tiene que resistirse a tiranos, a gobernantes que rechazan la ley de Dios, rechazan que la autoridad viene de Dios y ellos se autoponen como si fueran Dios. Entonces, a la pregunta, Romanos 3 enseña que tenemos que someternos a toda autoridad siempre y cuando no viole la ley de Dios, no se convierte en tirano. Pero si se convierte en tirano, pierde el derecho y el pueblo está en completo derecho de resistirse a un gobierno tirano. Y eso lo vamos a ver, porque dice, es diácono de Dios para el bien tuyo, o sea, de la sociedad. La razón por la cual existen gobernantes es porque hacen bien a la sociedad. Por eso dice, pero si haces lo malo, teme porque no en vano lleva la espada. ¿Por qué la espada? Porque como acabo de decir al principio, el imperio romano, el emperador romano, que era emperador del mundo de ese entonces, tenía a todo su cuerpo pretorial, a toda su armada, soldados romanos, que llevaban la espada. Y la espada era símbolo de justicia y castigo. Si alguien hacía algo malo, bueno, le cortaban la cabeza. ¿Sí? Inmediatamente le cortaban la cabeza. Era la forma de hacer justicia. Por eso dice aquí, no en vano lleva la espada. Dando a entender la forma de castigo para el que hace el mal. Y la espada no sana, la espada mata. Lo cual implica, Pablo está diciendo, si haces lo malo en la sociedad, pues es servidor de Dios vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Se dan cuenta? Por eso dice Pablo en capítulo 12, no os venguéis, porque Dios dice, mía es la venganza. ¿Cómo se va a vengar Dios? A través de los gobernantes justos. Dios se venga del malo, que hace el malo a la sociedad, a través de los gobernantes justos. Cuando los gobernantes son justos, Dios los utiliza
¿Para qué? Para castigar al malo. Por eso dice, el gobernador es vengador al que hace lo malo, porque sirve a Dios. O sea, cuando un gobernador, un presidente, castiga al malo, está actuando en representación de Dios con la autoridad que Dios le da. Pero cuando no hace el bien, cuando no hace justicia y castiga al bueno en vez del malo, entonces es un tirano y ha perdido toda legitimidad para ser obedecido por el pueblo. Versículo 5, por lo cual es necesario estar sujetos, ya ves, no solamente por razón de castigo, sino por causa de la conciencia. ¿Qué quiere decir Pablo en versículo 5? En un gobierno justo hay que someternos a la autoridad que Dios puso, no porque nos va a castigar, sino por causa de nuestra conciencia. Quiere decir que somos conscientes, desde el punto de vista bíblico, que Dios puso a una autoridad y tenemos que someternos conscientemente, porque Dios lo ordena así, como buenos ciudadanos que somos. O sea, la idea está en que el cristiano debe ser ejemplo en el país donde está, como buen ciudadano. Cumplir las leyes, respetar a la autoridad que está ahí y que hace el bien, y orar por ellos. Versículo 6, pues por esto pagan impuestos. Son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo, ¿no? O sea, los impuestos es una forma cívica de nosotros como cristianos seres humanos a hacer política. Por eso que el que dice no, el cristiano no se mete en política, está contradiciendo lo que Pablo habla. Pablo está hablando aquí de política que ayuda al pueblo y trae justicia. Y nosotros los cristianos no podemos estar al margen de la política. Hacemos política al respetar al gobierno. Hacemos política cuando hacemos lo bueno, cuando respetamos las leyes y cuando pagamos nuestros impuestos. ¿Por qué? Pues dice el versículo 6, porque justamente para esto los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. ¿A qué? O sea, según Pablo, el gobernante no puede mirar por sus propios intereses para enriquecerse a costa del pueblo, sino más bien, si el pueblo va a dar impuestos para usar ese dinero. Esta es política, fíjese, Pablo está hablando de política aquí, para el bien del pueblo. Pero claro, Latinoamérica, México, Centro y Sudamérica está lleno de presidentes ladrones y corruptos, tiranos, que no les importa un comino si uno come o no. La gran mayoría de los presidentes latinoamericanos, México, Centro y Sudamérica, han perdido ese derecho de ser obedecidos, porque son tiranos, especialmente Venezuela y Cuba, en mayor grado, menor grado otros. Entonces, cuando ellos sacan el dinero o sacan impuestos, no lo hacen para el bien del pueblo, sino para ellos mismos. Hay una corrupción tremenda. Entonces, eso es política. Pablo está entrando en un aspecto político, cívico y social cuando habla de Romanos capítulo 13. Porque dice, es necesario someterse a la autoridad, a la política de gobierno de ese magistrado. Pero si ese magistrado, su política de gobierno va en contra de lo que Dios dice, no se puede obedecer. Se tiene que resistir porque es un tirano. Y además en el versículo 6, los impuestos que ellos sacan no lo hacen para el bien de uno, sino para enriquecerse. Eso es corrupción. No podemos aceptar eso como cristianos, porque eso es corrupción. Y dice, versículo 7, pagad a todos lo que debáis. O sea, esto es para cristianos y no cristianos. ¿Se dan cuenta? Por eso el cristiano no puede estar ajeno a la política de su país. No podemos decir, bueno, voy a orar que Dios haga lo contrario. Eso no enseña la Biblia. Pablo no enseña esto. Pablo no está diciendo, ¿saben qué? Oren y no paguen impuestos. No dice eso. Pablo dice, participen en la vida política, cívica, social de su país. Hay que pagar impuestos, paguen impuestos. Hacer un tributo, háganlo. Hay que respetar, la palabra temor es respetar. Respetar al gobierno, respetemos al gobierno. Y al que merece honor, honor. Sí, pero si el gobierno es un gobierno corrupto, entonces no merece honor. No podemos honrar al gobierno porque el gobierno es corrupto. No se puede.
No podemos obedecer al gobierno porque el gobierno es un ladrón. No se puede hacer eso. Entonces, lo que Pablo está describiendo aquí es el plan de Dios en cuanto al magistrado, su plan, su propósito. Dios puso a los magistrados, a los jueces, a los presidentes, ¿no? A los ministros, para que gobiernen en bien, para el bien del pueblo, porque ellos son ministros de Dios mismo, son diáconos de Dios. La autoridad viene de Dios para ellos. Ellos no pueden hacer lo que les da la gana. Si lo hacen, son tiranos. En Hechos 4:19, si ustedes buscan Hechos 4:19, vamos a ver justamente este principio de que el cristiano obedece al gobierno, honra a su gobierno, honra a los magistrados, siempre y cuando no violen la ley de Dios. Vayamos a Hechos 4 para ilustrar esto, que es exactamente lo que nos da una idea muy exacta de lo que dice. En Hechos 4 se ve que Pedro y Juan están ante el concilio, porque ellos fueron apresados porque estaban enseñando al pueblo, predicando el evangelio acerca, de la resurrección de Jesús. Entonces los echaron manos, los metieron en la cárcel, y bueno, cuando predicaban muchos creyeron, y dice el versículo 4 que muchos de los que creyeron eran como 5,000. Imagínense, 5,000 personas creyeron en el evangelio que predicó Pedro y Juan. Entonces los judíos, los líderes judíos, Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los de la familia de los sacerdotes, les preguntaron con qué autoridad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros. Fíjense que están hablando de política. Hechos capítulo 4 es política y religión. El cristiano está inmerso en la política. Política es todo lo que hacemos. Romanos 13 es la acción, la responsabilidad cívica, social y política del cristiano frente al gobierno. Hechos 4 está hablando de política, porque le dicen a ellos, ¿qué autoridad política tienen ustedes para hablar y hacer lo que hacen? Eso es lo que le está diciendo a los discípulos. Entonces Pedro dice, bueno, del pueblo de Israel, versículo 9, se nos interroga acerca del hecho de un beneficio de un hombre enfermo que ha sido sanado. Ahora, si se dan cuenta, Pedro no les dice, bueno, bajo la autoridad de eso, no les dice inmediatamente. Pero miren todos vosotros y al pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo, o sea, a quien ustedes crucificaron y que Dios lo levantó de los muertos, en su nombre de él, este hombre está en vuestra presencia. O sea, la respuesta de Pedro es una respuesta política, hermano. La respuesta de Pedro en Hechos 4:10 es una respuesta política, porque la pregunta de los fariseos es una pregunta política, diciendo, ¿qué autoridad política tienen ustedes de hacer lo que hacen? ¿En nombre de quién? Pedro le responde, bueno, nuestra autoridad política de hacer esto, o sea, política en la sociedad, viene de Jesucristo. Fíjese, Él nos da esta autoridad política de hacer lo que hacemos. En nombre de Jesucristo, este enfermo fue sanado. Y el 11 dice, y esta es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Qué es lo que está diciendo el versículo 11? Que en la sociedad política, Pedro está diciendo, hay una autoridad sobre toda autoridad política del magisterio, y es Jesucristo. A ellos y a Él solamente se tiene uno que someter. Por eso dice el versículo 12, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre, no hay otra autoridad bajo el cielo que se da a los hombres en el cual podemos ser salvos. O sea, la respuesta de Pedro, sí, es una respuesta teológica, pero es política. Porque eso enojó. Mira lo que dice el versículo 3. Entonces, viendo con denuedo que Pedro y Juan hablaban y que eran hombres sin letras, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, no podían decir nada en contra.
Entonces ordenaron que salgan del concilio y hacían conferencia entre sí. ¿Por qué? Si fuera solamente religión, ¿por qué les afectó mucho a ellos en el aspecto político? Porque ellos reconocían que el Evangelio, bajo la autoridad de Cristo, tiene repercusiones políticas. Porque están diciendo, hay una autoridad mayor que la de nosotros, es Jesús. No puede haber esto. ¿Qué vamos a hacer? Y mira lo que dice versículo 17. Sin embargo, entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Un momento. Si el Evangelio de Cristo no tiene nada que ver con política y solamente es religión, entonces ¿por qué los políticos de la sociedad judía le amenazaron a que no hablen? Porque indudablemente el verdadero Evangelio no está divorciado de la política. Eso lo inventaron los evangélicos en el siglo XIX. Pietismo, falso espiritualismo. Evangelicalismo ha hecho mucho daño a la teología realmente cristiana. Tiene 100 años de existencia. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el cristiano está envuelto en la política, porque él predica en nombre bajo la autoridad de Cristo. Y mira lo que dice el versículo 18. Llamándole, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Le prohibieron que prediquen el Evangelio. Le estaban coartando su libertad política de la libre expresión de predicar el Evangelio. Ellos no dijeron, bueno, entonces vamos a orar, a hacer ayuno, no hay que meternos en política. Pablo dice que tenemos que someternos a la autoridad. Si Él nos prohíbe, pues no hay que hablar. Falso. Eso no está diciendo eso. Lo que la Biblia enseña es que el sometimiento a las autoridades es correcto porque viene de Dios, Dios los puso, son diáconos de Dios para castigar al mal y premiar al bueno, siempre y cuando no violen la ley de Dios y prohíban la predicación del Evangelio. Porque el cristiano en una sociedad política, social y cívica hace lo bueno. Porque viene de Dios, no porque la autoridad nos da el Estado. El Estado no nos da la autoridad de predicar. El Estado simplemente es diácono de Dios, servidor de Dios, para castigar al mal y premiar a lo bueno. Pero cuando el Estado, en ese caso, viendo aquí, ejemplificado en estos fariseos, cuando el Estado viola la ley de Dios, los derechos cívicos, sociales de un cristiano, los amenaza, entonces ya está entrando a un área que no le corresponde. Porque al violar y decir, como dijeron aquí a los cristianos, que no prediquen más en la autoridad del nombre de Jesús, ya están entrando a violar las libertades políticas del cristiano. Entonces, ¿qué es lo que dice Pedro y Juan? Dice, versículo 19, juzguen. Si es justo, la palabra justo es connotación política. Lo que está diciendo es, a ver ustedes, juzguen de acuerdo a la política de Dios, a la ley de Dios. ¿Ustedes creen que es justo y correcto políticamente obedecer a ustedes antes que a Dios? Eso no es religión, eso es política. Pedro y Juan desafiaron al Estado político en cuanto a sus derechos. Predicamos el Evangelio porque es un derecho y una responsabilidad que Dios nos ha dado, es un mandato que Dios nos ha dado. Y cuando ustedes, el Estado, nos prohíbe, entonces hay un problema, hay un conflicto. Los honramos, pero cuando ustedes violan la ley de Dios, entonces lamentablemente tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es un testamento político. En otras palabras, sometemos nosotros los cristianos a la autoridad de los gobernantes, siempre y cuando no violen la ley de Dios. Porque si violan la ley de Dios, como dice aquí, porque dice el versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.
es un, es un desafío a la política del Estado. Pedro y Juan desafiaron, se convirtieron en, diríamos, revolucionarios, rebeldes ante una política de Estado que viola la ley de Dios. Entonces el cristiano no puede estar simplemente diciendo ayuno, 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 tipo Gigi Ávila, ¿no? Y oración. Y entonces, versículo 20 dice, no podemos dejar de hacer lo que hemos visto y oído. Eso es el balance a lo que Pablo dice, obedecer a los magistrados. Debemos someternos, obedecerlos, honrarlos, siempre y cuando ellos no pasen su límite. Cuando ellos violan una ley que va en contra de la ley de Dios y afecta al cristianismo, no podemos obedecer a los hombres, debemos obedecer a Dios. Porque dice 20, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces 21, lo amenazaron, lo soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaron a Dios lo que había hecho, lo que se había hecho. Entonces, hay un contrapeso, un mandato de obedecer al Estado, ser buenos ciudadanos, no ser anárquicos ni rebeldes, sino obedecer. Pero también el otro balance es si el Estado llega a un viola los derechos dados por Dios. El cristiano no puede someterse a eso, no puede someterse a un gobierno tirano, y tenemos que hacer lo que hicieron los discípulos. Es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Entonces, desde ese punto de vista, del punto de vista bíblico, es entonces que se tiene que entender Romanos capítulo 13, el deber del cristiano frente al Estado. Con eso terminamos y vamos a hacer entonces una oración. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Que tu palabra, Señor, que el Espíritu Santo aplique a nuestra mente y corazón y que podamos entender una vez más lo que es tu voluntad. Bendice a mis hermanos, bendice a los que van a ver este video y que tu gracia sea en cada uno de ellos este día que estudié en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén, hermanos, que la gracia y la paz de Dios sea con ustedes siempre en el nombre de Jesús. Amén.